Bienvenidos a HSEQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Estamos con un invitado muy especial, es el doctor Jesús Becerra. Él es médico, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de seguridad y salud en el trabajo, ha trabajado pues con diferentes ARLs, incluso llegó a ser el subgerente nacional de prevención para una ARL muy reconocida. También en este momento pues desde el año 99 ha estado en la parte docente, pero este año ya está como director del posgrado de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces es un honor para nosotros tenerlo en nuestro canal de HSEQ Nueva Visión. Bienvenido, doctor Jesús. Diana, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, pues es un gusto participar de tu canal. Aquí esta vez el apoyo que podamos brindar y pues de que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Bueno, doctor, también para decirles que aquí va a estar siempre indicado el contacto donde pueden acudir a la asesoría del doctor Jesús Becerra con su compañía Blackstone Health and Safety. Entonces, pues ahí les dejamos también ese contacto. Iniciamos, doctor, entonces con nuestra entrevista. Queremos abarcar todo acerca del manejo adecuado desde la perspectiva médica de todos los casos de tanto sospechosos como confirmados de COVID, pero queremos tener como una visión muy integral. Entonces iniciemos desde lo más básico. ¿Qué es esto del cerco epidemiológico para que por favor nos explique? Bueno, Diana, ante todo, pues yo creo que con estos procesos que estamos viendo, algo que coge mucha consistencia y validez es la epidemiología y por ende la vigilancia epidemiológica. Cuando nosotros hablamos de un cerco epidemiológico, como su nombre lo indica, es rodear, cercar, asegurar, monitorear a aquella persona y todo el entorno que se encuentra alrededor. Por eso no habla de contacto cercano. Cuando hablamos de cerco epidemiológico, básicamente lo que queremos es, partiendo de la identificación de la persona, saber con quiénes ha estado en contacto. En la medida que las personas tengan un aislamiento adecuado, pues es mucho más fácil, digámoslo así, lograr este tipo de controles. Es más difícil cuando, por ejemplo, suceden situaciones como las del pasado día sin IVA, donde alguien va a un sitio y se expone a N número de personas donde uno no sabe con quién ha estado en contacto. Entonces, cuando uno habla de cerco epidemiológico, hablando de la empresa, uno tiene que saber esta persona con quién está en contacto, dónde estuvo, se desplazó, no se desplazó, qué ha sucedido, y es conocer el comportamiento de la persona. Bueno. Ok, nos queda muchísimo más claro. Teniendo eso en cuenta, entonces, ¿cómo es ese proceso cuando tenemos casos sospechosos? ¿Cómo es ese proceso de notificación a las partes interesadas? ¿Qué debemos hacer? Yo diría que aquí hay varios momentos. El primer momento es cuando uno tiene a las personas aisladas antes de ir a la empresa y identifica un caso. El otro es cuando uno tiene una persona que está entrando a la empresa e identifica el problema. Y el otro es cuando la persona ya está dentro de la empresa y se nos enferma y refiere sintomatología. Cuando una persona está en su casa y está aislada, digamos que es un escenario ideal para una empresa porque finalmente no está en contacto con más compañeros. Y en estos casos lo primero que uno tiene que hacer es aplicar el protocolo del Instituto Nacional de Salud, el cual básicamente lo que nos indica es que a la persona hay que monitorear. Y en ese orden de ideas, si la persona está aislada, pues uno le toma una prueba PCR. Ahorita hablamos de las pruebas. Si una persona llega a la entrada de la empresa e identifico que tiene malestar, tiene problemas de salud o tiene fiebre, pues además de identificar y rastrear esa condición, pues hay que buscar que esta persona vaya a su casa o en este caso, hacia su EPS. Si uno mira la norma, invita a que sean las empresas, o indica que sean las empresas quienes lo reporten. Pero entendamos que obviamente, si yo mando un trabajador que puede tener cualquier virosis, también estoy exponiendo a una persona que vaya a un sitio de alta probabilidad de contagio. Entonces la recomendación generalmente es que la persona vaya a su casa, desde su casa, llame a su EPS, haga el proceso de notificación, porque es que además del trabajador está la familia del trabajador.
Entonces, pues no solamente es uno, sino es un núcleo familiar de las personas que están a su alrededor. Volvemos al concepto de cerco epidemiológico. Y entonces debe la EPS hacer el proceso. Si la persona se me enferma estando dentro de la empresa, pues lo primero que tengo que hacer es aislarla. Como empresa ya está dentro de mis competencias llamar a la EPS y coordinar la forma en cómo lo van a atender. O bien sea porque van a ir a su casa o porque se le ubica una remisión directamente para que lo tengan en el sitio que indique la EPS. En cualquiera de las condiciones, digamos que aquí es fundamental tener un canal fundamental de comunicación dirigido hacia la EPS. ¿Por qué la EPS y no la EDL? Entendamos que, a excepción del sector salud, y lo que nos dijo la circular 017, se nos estima, es que básicamente tenemos un grupo de empresas que tienen una primera línea de atención, caso en el cual la profesionalización es distinta. Un hospital, una empresa del sector vigilancia que atiende al sector hospitalario, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ellos van en un canal diferente. Pero si yo hablo de cualquiera de las otras actividades económicas que afectan normalmente a la empresa, en ese orden de ideas, las direccionamiento debe dirigirse principalmente hacia la EPS. Bueno, entonces digamos que aquí la notificación, la empresa orienta, es muy importante que el trabajador coordine con su EPS, porque finalmente pues hay que monitorear también, es un núcleo familiar para poder asegurar que el seguimiento se haga de la forma adecuada. Miremos un poco este tema del caso sospechoso. ¿Qué puedo considerar yo como sospechoso? Cualquier respuesta afirmativa de la pregunta de los síntomas o qué es sospechoso. Lo que sucede es que cuando tú estás hablando de un caso sospechoso, en este momento la sintomatología es muy ambigua. Aclaremos una cosa, COVID no es una enfermedad, COVID es un síndrome. Síndrome es el acúmulo o la presentación de varias enfermedades. Porque entonces eso hace que se amplíe el espectro. Cuando tú hablas de una enfermedad respiratoria, pues estás focalizada a la tos o a problemas respiratorios. Cuando tú hablas de un síndrome, yo creo que han escuchado que hay personas que pueden tener problemas digestivos, hay personas que han presentado problemas respiratorios, otras personas han presentado malestar general, en fin, es un poco ambiguo la sintomatología inicial. En ese orden de ideas, cuando uno habla de caso sospechoso, casi que uno diría, persona que presente malestar general, fiebre y tos es lo más frecuente. En algunos casos se ha podido presentar temas de diarrea, que a veces es un caso aislado, pero no es lo más frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto significa que hay un alto nivel de subjetividad en el proceso, porque pues habrá procesos que es difíciles de volver tangibles, sino ante la duda pues muchas personas podemos empezar a decir o somatizar, me duele la cabeza, tengo malestar, me duele la garganta, entonces como que las condiciones no facilitan hacer el proceso. Es muy importante por eso pues darle objetividad, diciéndole a la persona su temperatura, y por eso es tan importante monitorear periódicamente, tanto durante la jornada como las personas que están en trabajo en casa, aún no han llegado, su estado de salud. Ahora, el caso sospechoso generalmente, hoy en día uno tendría que decir si ha tenido malestar, cuénteme qué ha pasado en sus últimos días, si ha expuesto, ha salido, con quién ha estado en contacto, porque muchas veces se evidencia que pueden haber personas que esto genera mucha ansiedad y somatizan, pero también muchísimas personas que pueden presentar un simple malestar general y ya pueden incluso reflejar un COVID positivo. Bueno. Ok. Bueno, cuéntenos entonces cuáles son esos criterios para realizar las pruebas COVID. ¿Y cuáles pruebas son también? Porque no sabemos bien, que hablan de moleculares, de rápidas y ya uno ni sabe. Ok, entonces digamos que existen en el mercado 3 tipos de pruebas a nivel mundial. En Colombia solo hay 2. Las 2 las vamos a explicar. Una es la prueba molecular, en la cual uno, como su nombre le indica, va y busca la membrana del virus, la molécula, y como tal es la prueba que básicamente está monitoreando la proteína que se encuentra en la cubierta del virus. Por eso se llama PCR. Entonces básicamente esa prueba casi que es la prueba confirmatoria, porque es la foto del virus, es la que yo vi el virus. Así de sencillo. Esa muestra se toma básicamente a nivel de la nariz, en el piso de la nariz, en la parte profunda, por debajo del cornete inferior.
Significa que hay que saber tomar la prueba, porque el aplicativo que se coloca en la nariz pues no puede direccionarse más, porque de pronto va a la zona de la nariz que de pronto no está habitualmente tan contagiada. Entonces, es una prueba que hay que saber tomar. Es una prueba que se hace a nivel de laboratorio, se lleva la muestra, se lee, por eso dicen que es máquina, y básicamente allí lo que hacen es la lectura de la proteína que se encuentra en la cubierta de esta cadena de virus. Por esto la prueba se demora varios días. Adicionalmente, hemos encontrado que hay otras pruebas que son las serológicas, que lo que hacen es evaluar o monitorear, digamos, la reacción del cuerpo frente al virus. Es como si a ti te midieran las defensas. Entonces, básicamente, cuando a ti te hacen la prueba serológica, están viendo si las defensas tuyas a corto o a mediano plazo se activaron. A corto plazo se llaman IgM, ya a largo o mediano plazo se llaman IgG. Entonces, lo que uno está haciendo acá es midiendo las defensas. ¿Con esto qué te quiero decir? Uno primero se contamina con el virus, luego evoluciona el proceso normal de la enfermedad y luego uno hace las defensas. Con esto que acabo de decir, lo que estoy dando a entender es que las personas, hoy en día las pruebas serológicas las denominan pruebas rápidas, porque mientras que una prueba molecular, como digo, se demora un par de días, y peor, ahora se demora más de lo habitual, porque los laboratorios en Colombia están colapsando por la cantidad de solicitudes. Una prueba de 2 días se puede estar demorando una semana. Entonces resulta que lo que uno interpreta rápidamente es, hagamos una prueba rápida, una prueba que sale en 1 hora o en 2 horas. Entonces, por creer que sale la lectura rápida, pues la podemos tener mucho más ágil y ya sabemos cómo está. La prueba rápida, como les decía, es la prueba serológica, es decir, la que mide las defensas. Conclusión, uno primero se enferma, uno desarrolla el virus, llamémoslo así, y después hace las defensas. En esas 30 ideas, lo último en este proceso que uno monitorea son las defensas, porque significa que incluso ya la persona está o estuvo enferma. Cuando uno hace la prueba rápida, sí, efectivamente la prueba sale rápida, pero si tú estás en la mitad de la enfermedad y no has desarrollado defensas, te va a dar negativo. Entonces la probabilidad de que una prueba rápida, aplicada en el momento que no es, dé un falso negativo, es muy alta. Por eso a uno lo que le interesa es hacer la prueba más adecuada. La prueba más adecuada es PCR, es decir, la prueba molecular. Lo que sucede es que la prueba se demora un par de días. Adicionalmente, la prueba hay que tomarla más o menos a partir del día 7º después del potencial contagio, porque en los primeros días, pues hasta ahora, llamémoslo así, ese virus se está replicando al interior de la persona, está haciendo algo que se llama la carga viral. Si la persona está hasta ahora 1 o 2 días y le hacen la PCR, pues es muy posible que le dé negativo porque hasta ahora es un proceso que está evolucionando. El Instituto Nacional de Salud recomienda tomar las pruebas PCR después del 7º día de que la persona pudo haber tenido ese contacto. Entonces, visto así, tampoco es que uno diga que porque la PCR dio negativa, la persona es posible que no lo tenga. Depende del momento en el que se toma la muestra. Un poquito resumiendo, uno diría, los primeros 7 días de la enfermedad hay que estar muy encima monitoreando los síntomas y signos de la persona, incluso dónde estuvo, si salió, si se expuso. A partir del día 7º, la prueba molecular es confiable. Y las pruebas inmunológicas tipo IgG o IgM o pruebas rápidas se pueden tomar a partir del día 11. Es decir, que los 10 primeros días en esas pruebas el resultado me puede salir negativo, pero no me excluye la enfermedad. Bueno. Ahí lo difícil, doctor, sería saber pues cuál es el día 0, ¿no? Eso sí es... Sí, pero digamos que uno puede buscar algo intermedio. Entonces me dirías, voy a hacer un ejemplo. Tú vas a entrar el 1 de julio a una obra, a un campamento. ¿Qué sugerencia haría yo? Se supone que tú estás en tu casa, estás aislada. Unos 10 días antes de entrar, hazte la prueba PCR. Se supone que llevas mucho tiempo aislada, o sea, de entrada diría, los 7 días ya los corrí. Es decir que cuando yo te haga la prueba PCR, me sale el resultado y días antes de que tú entres al campamento o a tu obra, tengo el resultado y sé si dio negativo. Pero es confiable porque tú has estado aislada. Pero significa que 7 días antes de tomarte la prueba, tú has estado crítica en tu casa. Si no lo has hecho, pues ahí es un problema. O si después de tomado el examen, dicen, ya me hicieron el examen, ahora sí me voy a ir
a una gran superficie a comprar un televisor, no hicimos nada, porque vuelve y se contagia. Eso es bueno entenderlo, y es que cuando uno hace la prueba, uno toma en ese momento cómo está, pero no quiere decir que nunca le vaya a dar, ni quiere decir que pasado mañana no me dio. Y es bueno tenerlo en cuenta. En ese momento no lo tenía. Bueno. Ok. ¿Cuándo nos recomienda a nosotros como asesores de seguridad y salud en el trabajo para las empresas o responsables aplicar este tipo de pruebas COVID? ¿Cuándo es recomendable? ¿Cuándo no es perder la plata pues de la gerencia? Mira, yo creo que aquí, y qué bueno que tocas ese tema, yo he visto en los últimos 15 días una reactivación un poco ansiosa de hacer pruebas. Y si vamos a hacer pruebas, hagámoslas bien. Primero, en el examen médico de ingreso están pidiendo pruebas. Mejor, están pidiendo pruebas rápidas. Entonces, con lo que acabo de decir, pues si la persona no tuvo la enfermedad, ahí estamos perdiendo recursos. Simplemente porque es una prueba rápida, porque necesito contratar al señor y tiene que entrar mañana. Entonces, eso es un riesgo. El segundo elemento que me parece importante es que uno diría, la persona debería estar aislada 7 días previos al examen médico ocupacional de ingreso. Uno le hace la valoración y si no tiene ninguna sintomatología durante el examen médico ocupacional, el médico lo evalúa y determina si tiene o no tiene algún factor de riesgo que amerite hacerle la prueba PCR. Pero si la persona está aislada, si la persona no tiene sintomatología, si la persona no tiene riesgo, no veo por qué no hacerlo. De hecho, no veo la necesidad de estarlo haciendo. Otro ejemplo es cuando uno dice, yo ya tengo la persona contratada, van a ir a campamento, van a ir en obra, están en construcción, la obra empieza la próxima semana. Por eso, y retomo lo que decía antes, si yo he tenido una persona aislada, buenísimo porque he asegurado sus primeros días. Si alguien quiere, a partir de ese momento, tomar una prueba PCR por tranquilidad, por certeza, porque voy a poner compañeros, es una decisión de la organización, si los recursos se lo permiten. Pero si tengo una persona que lleva más de 2 semanas aislada y nosotros ya cumplimos más de 90 días supuestamente en este aislamiento, pues uno diría, pues es que la persona, el que no está enfermo, pues de entrada no debería estar afectada. Si yo tengo en este momento una persona que tiene, por ejemplo, sospechas, va a ir a un campamento y dice, no, yo no me puedo dar el lujo de meter a la gente en un campamento y que otro me lo contagie. Entonces la recomendación es, tome a las personas, aísle las 7 días, al día 8º o 7º, tómele la prueba PCR, esperemos el resultado, y si el resultado sale negativo, entonces es confiable el tema. Entonces digamos que hay que saberlo hacer. Lo que no recomiendo, si me lo preguntan, es hacer pruebas rápidas, porque la prueba rápida, insisto, es una prueba ágil, muy, como se indica, rápida, pero finalmente pues es post enfermedad. Entonces, si tú no sentiste, o si incluso tú dices, como así que los resultados salieron positivos y resulta que yo nunca me sentí mal. Hay personas que se han puesto la vacuna de la influenza y da falsos positivos porque se ha cruzado el resultado. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si vamos a hacer una prueba, que sea la PCR, pero que la hagan en el momento que es. Porque de pronto a veces uno por premura de... Vamos a hacer un ejemplo. El viernes de la semana pasada una exposición de muchas personas. Entonces supongamos que el martes después del puente, todo el mundo dijo, me va a hacer la PCR. Pues es que apenas han pasado 3 días. Entonces le va a salir negativo y no quiere decir nada. Esa prueba para las personas que se expusieron hace 8 días debería hacerse a partir del día de mañana que se cumplen 7 días. Y ahí sabemos qué está pasando. Vamos a ver cuántos se hicieron pruebas, cuántos no, y hay que esperar para evolucionar. Entonces hay que saber en qué momento aplicarla. Si no son los tiempos, pues a veces es mejor la pregunta en la historia clínica, el abordaje del médico, para poder orientar el tema. ¿Vale? Ok. Bueno, digamos que tuvimos el caso sospechoso, hicimos el aislamiento. ¿Cuáles son esos criterios para reincorporar al trabajador? Bueno, aquí hay varios elementos. A ver, cuando uno tiene una persona, primero que todo, aislada, le hacemos las pruebas, me sale positivo. Entonces, a partir de ese momento íbamos a coger casi que los protocolos que nos da el Instituto Nacional de Salud. Si la persona me sale con una PCR obviamente positiva, de entrada se aísla
durante 14 días y en 14 días le repito la prueba para ver qué pasa. ¿Por qué 14 días? Porque es la historia natural de la enfermedad y en 14 días se esperaría que ya empezara a dar negativo. Si la prueba sigue dando positiva, nuevos 14 días y así sucesivamente hasta que la persona nos dé negativo. Ahí, ahora me entenderán, funcionan muy bien las pruebas rápidas como complemento de la PCR, porque entonces tengo que ver qué está pasando con las defensas de la persona para ver si existe o no existe una reacción. Entonces uno puede decir, me da la PCR positiva, me dan las inmunoglobulinas positivas, pues está en pleno proceso. Pero si me dice que la inmunoglobulina M no está activa, pero la PCR y la IgG están altas, pues está en un proceso ya evolutivo más hacia adelante la enfermedad. Al punto que uno puede encontrar la PCR negativa, la IgG positiva y me está diciendo que él tuvo la enfermedad. Entonces, digamos, es un tema de cómo leer el proceso. ¿Qué significa eso? Que seguimos un poco con la aplicación de las pruebas. Cuando uno aplica las pruebas, estos temas de reintegro, de reincorporación, pues digamos que se van dando en la medida que uno puede orientar. Si la persona se me negativiza, puede retornar, pero la que se tiene que volver negativa aquí muy importante es la PCR, porque es la que finalmente me dice si el virus lo encontramos activo o no estaba activo. Nosotros como empleadores, cuando nos dicen tiene que aislarlo 14 días, de alguna manera realizando alguna prueba de PCR a los 7 días, ¿podríamos disminuir ese tiempo o definitivamente no se puede disminuir? ¿En qué caso se utiliza ese mecanismo que tú dices? Supongamos que yo tengo un grupo de compañeros y yo fui el que salí positivo. Como yo salí positivo, significa entonces que yo me aíslo, pero las 7 personas o 8 personas o la persona que estuvo a mi alrededor se me vuelve parte del cerco epidemiológico. Conclusión, ese entorno que estuvo a mi alrededor también se aísla. Y dentro de 7 días, entonces a esas personas las voy a monitorear. Mira que le estoy tomando la prueba a los 7 días. ¿Cuál es la idea? Si el resultado me sale negativo, pues uno dice, bueno, la probabilidad disminuye. El protocolo del Instituto Nacional de Salud dice que de todos modos se necesitan 14 días, aun cuando yo haga la prueba a los 7 días. ¿Vale? El problema que nosotros tenemos actualmente, ¿cuál es? Que primero, la EPS debería ser el organismo oficial para que hiciera el monitoreo. Si vamos a hacer las pruebas, pues son con los laboratorios que están certificados para hacerlo correctamente y los laboratorios están colapsados por las mismas EPS y las ARLs que están haciendo la solicitud. Hay muchas empresas que obviamente ante la necesidad están buscando cómo hacer las pruebas, pero no es tan fácil de conseguir. Y lo otro es que tenemos pues el protocolo del Instituto Nacional de Salud que finalmente nos dice que las personas que estuvieron en contacto van a estar aisladas durante 2 semanas, que a los 7 días se le tiene que tomar una prueba para ver si tienen potencialmente el problema, pero igual lo va a aislar 2 semanas. Entonces yo entiendo la premura porque obviamente uno quiere reactivar su economía, pero digamos que el protocolo riñe con un poco esa expectativa porque técnicamente, como te comentaba, la curva de la historia natural de la enfermedad da 2 semanas. Entonces si yo tuve una exposición con una persona que es positiva, la aíslo. A los 7 días le hago la prueba y me salió negativo, pero según el Instituto Nacional de Salud, debo mantenerla las 2 semanas fijadas. Y es difícil porque el protocolo del Instituto Nacional de Salud se lo lleva 1 a 2 semanas cuando ha tenido un contacto. Ok, bueno. Eso nos da más claridad, pues porque la EPS cuando le hace la prueba, pues buenísimo, pero si no le hace, pues queda uno ahí como, bueno, y si no le hacen los 14 días, pasan los 14 días, ¿qué debemos hacer nosotros como empleador con ese caso sospechoso? La verdad, hay que asegurar que la EPS lo monitoree para que, primero, recordemos que hay un cerco epidemiológico y hay que monitorear no solamente el trabajo, sino su núcleo familiar. Entonces, si bien es cierto, la empresa está interesada en el reintegro de su trabajador, quien asume los costos de los hijos, de la esposa, del núcleo familiar que está acompañando a ese trabajador. Por eso es tan importante la EPS. Entonces la idea es que contactada a la EPS, ella sea quien documente y haga el seguimiento correspondiente, en este caso al trabajador y a su familia. He visto y he encontrado pues, que hay EPS que no han tenido la cobertura nacional o no tienen la disposición para poder hacer.
pero lo importante es que hay que asegurar ese seguimiento porque de lo contrario, pues, ese cerco epidemiológico del cual hablamos, pues no se está cumpliendo. Claro, listo. ¿Cuáles serían pues las medidas que deberíamos tener nosotros para evitar casos futuros cuando han pasado casos sospechosos en la empresa? Mira, yo creo que este es un compromiso de todo el mundo, porque la persona tiene que ser muy sincera y muy transparente si salió contarlo, si no salió tan bien, si se siente mal decirlo y si no también, porque es que también las personas no exteriorizan toda la sintomatología pensando en que eso puede tener unas repercusiones laborales. Y resulta que a veces esos silencios no son adecuados. En estos días supe de un caso donde un trabajador llegó, sucedió en una empresa en la cual están muy sigilosos del seguimiento. Aparecieron aleatoriamente cuatro, mira lo que hizo una empresa, aleatoriamente toma pruebas PCR a los trabajadores y resulta que encontraron 4 personas positivas. Conclusión, terminaron haciendo un cerco epidemiológico a 53 personas. Significa que de esas 53 personas ya sabían dónde estaban 4. Pero entonces resulta que las otras 49 tenían que monitorearlas. La gran mayoría no entendían qué estaba pasando, pero si me siento bien, estoy sano, aquí no ha pasado nada, no entiendo por qué tanto problema. 4 días después salen los resultados de ese cerco epidemiológico y encontramos que 7 personas más son positivas. Eso quiere decir que el cerco funcionó, porque pudimos aislarlas, pero ya estaban aisladas, y entonces lo que encontramos fueron los resultados. Pero entonces, ¿cuál es la preocupación? La gente no siente. Entonces, como son portadores asintomáticos, entonces quedan con la preocupación que tienen ahí su enfermedad, pero ellos no la sienten, subvaloran el tema y de pronto no se cuidan, de pronto se exponen. Y pues digo que esto es un compromiso de todo el mundo. La empresa puede tener su protocolo, puede hacer su reporte diario de autocondiciones de salud, pero la gente tiene que ser muy sincera. Y aun cuando no sienta nada, si la persona salió positiva, tiene que ser consciente, es muy posible, de que simplemente sea un portador asintomático. Es decir, no lo enfermó, pero él está transmitiendo el virus sin darse cuenta. Y a cuantas personas se crucen, potencialmente podría contaminar. Por eso es tan importante identificar los portadores asintomáticos. Y hay personas que no lo sienten. Entonces, todas las personas son importantes acá. ¿Es recomendable o no hacer la práctica de pruebas aleatorias dentro de la empresa? ¿Cómo ve esa práctica? A mí me parece que fue asertivo porque es una práctica que le permite a uno muestrear aleatoriamente el tema. Aquí no es un tema de persecución ni de buscar en un área específica, pero seamos, digamos así, objetivos. Las formas de desplazamiento vehicular, las diferentes exposiciones que las personas pueden tener, hacen que muchos sin saberlo sean portadores asintomáticos. Entonces uno podría estar muestreando aleatoriamente trabajadores con PCR y con esto poder identificar precozmente casos, porque es más fácil de esta manera poder aislar a un grupo pequeño si algo sucede y no simplemente esperar a que alguien dé sintomatología y cuando nos demos cuenta ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ante la duda me parece una práctica interesante tomar aleatoriamente pruebas de PCR. Ya es cuestión de evaluar los recursos de la empresa, pues para ver en dónde y en cuántas personas los podríamos aplicar, pero sí me parece una práctica interesante. ¿Cuál es ese criterio de selección y retiro de la población de riesgo de las operaciones? A ver, lo que sucede es que la resolución 666 y luego la circular 30 dieron orientación cuando hablamos de comorbilidades o mayores de 60 años. En ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a encontrar es que existe un potencial, llamémoslo así, riesgo generado dado por esto que acabo de decir. Esto también generó mucha especulación porque ahora todas las patologías generan comorbilidad, entonces si yo sufro la tiroides, si yo tengo artritis, si me supra el colágeno. Aquí hay que devolvernos a lo que yo decía al comienzo. Esto es un síndrome. En la medida que uno tenga algo de base, pues si encuentra un terreno abonado, pues hay un potencial, pero no quiere decir que si yo sufro de la tiroides, entonces voy a desencadenar un problema si estoy descompensado. ¿Cuál es la sugerencia acá? Primero, identificar las personas mayores de 60 años. Segundo,
identificar las personas que tengan problemas de patologías respiratorias, cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, problemas renales, hepáticos o inmunosupresiones como cáncer o SIDA. Cuando yo tengo caracterizada mi población, entonces a estas personas también tengo que preguntarles si conviven con adultos mayores de 60 años o si además de eso con profesionales de la salud por tipo de edad. Cuando yo tengo ya hecho como mi censo, tengo identificadas las personas, identifico quienes tienen más de 45 años o tienen una comorbilidad que potencialmente es riesgosa. La circular 001 para el sector de la construcción plantea algo muy interesante y es hacer un análisis de vulnerabilidad. Es decir, que dependiendo de eso, yo determino si una persona puede estar en riesgo bajo, medio o alto. Y dependiendo de esto, una persona de 60 años hipertensa, uno diría, pero ¿por qué no puede trabajar? Está en un municipio no COVID, está en unas condiciones seguras, está asintomático, tiene la patología estable. Entonces, la vulnerabilidad lo que busca es básicamente evaluar ese potencial de afectación de la salud y ver si efectivamente la persona, a pesar de tener ciertas condiciones de riesgo, podría asistir. Si no, pues no lo hace, pues la idea es que la salud prima sobre todo. Pero si tengo un trabajador que potencialmente esté en buenas condiciones, uno con la vulnerabilidad también ayuda a la empresa a orientarla para que ciertas personas puedan laborar. Entonces mira que en el fondo la edad, las comorbilidades, es importante identificarlas, pero también con criterio médico orientar si las personas pueden o no pueden laborar para que entonces sean un apoyo para la organización, pero también sean una decisión responsable porque si lo cumple pues no lo vamos a exponer. Bueno, Okay. te cuento, en una empresa que conozco, dijeron los mayores de 60 no trabajan. En esta empresa los mayores de 60 son 45 trabajadores. Entonces no son 2 ni 3. ¿Qué hago yo con 45 personas? Entonces se hizo un análisis de vulnerabilidad donde se tomó la decisión de que los 45 están trabajando, pero con seguimiento médico, con unas condiciones que lo que buscan es tenerlos monitoreados. Porque uno también tiene una empresa, tú tienes una persona que es un soldado, ¿tú cómo le haces teletrabajo? Entonces, es importante, y en estas precisos los 45 que te digo, son de labores operativas bastante particulares. Entonces, es difícil buscar teletrabajo en cualquier lado. Hoy en día estamos manejando mucha información de la salud de la gente, por el censo, por el autodiagnóstico diario, por, digamos, si tiene fiebre. La invitación que yo hago es que debería existir un consentimiento del trabajador en el cual yo le digo, usted me deja acceder a la información por temas de COVID, pandemia y cito las normas que correspondan. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que no son médicos, que están manejando si tiene fiebre, si tiene malestar, si le dio tos, si tiene diabetes, y finalmente la historia clínica es responsabilidad de cada persona. Muy coherente con la resolución 2346 del 2007, la invitación acá es hacer básicamente un consentimiento para que permitan que uno pueda acceder a esa información. Porque el día de mañana aparece una persona HSE que no es del sector de la salud, puede ser un ingeniero, un administrador, y básicamente dice, oiga, pero esta persona tiene fiebre, y el trabajo dice, ¿usted por qué lo sabe si no es médico? Por ese lado iría el consentimiento por temas de habeas data. Y lo otro es que una vez diligenciada la información, en el momento del acto médico uno tiene que hacer consciente al trabajador de que hay una exposición a una condición potencial. Incluso hay trabajadores muy tranquilos, hay otros muy nerviosos, la idea es orientarlo y con base en eso tomar la mejor decisión. Acá yo creo que hay un punto medio y es que la medicina es una ciencia de medios más que de resultados. Y uno tiene que demostrar que hizo todo lo posible para que la persona no se nos complicara, no se nos enfermara. Si uno tiene los controles, las medidas y todo lo que se hizo y está documentado, pues estamos diciendo, mire, en realidad hizo la organización todo lo humanamente posible. Si yo estoy como una empresa contratista dentro de las instalaciones de un contratante, ¿hasta dónde notifico? ¿Qué notifico? ¿Cómo sugiere usted que sea ese proceso? Uno tiene que tener muy buena comunicación y creo que aquí se debe activar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en algo. Uno tiene que hacer algo que se llama gestión de comunicación. Tiene que asegurar que el plan de emergencias funcione adecuadamente, donde en este caso el contratista también interactúe con la empresa contratante.
porque obviamente aquí vuelvo al punto del cerco epidemiológico. Entonces es muy importante que en ese orden de ideas yo pueda saber quiénes son. De pronto, si yo soy un contratista y no digo nada y simplemente por evitar un problema no lo comento, yo puedo ser un portador asintomático que puedo estar contaminando a otras personas. Entonces, sí es importante que el contratista hable con el HSE o con la de la organización para que a partir de allí haya una muy buena comunicación y sepan qué hacer. Porque volvemos al mismo punto del cerco epidemiológico. ¿Quiénes están quiénes están contactando? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente para evitar una mayor dispersión de la enfermedad. Entonces, la comunicación tiene que ser total. Debe haber una buena correlación porque el contratista debe tener un soporte de HSI para que lo pueda hacer, porque tampoco la idea es que el contratante asuma, llamémoslo así, cosas que él debería estar controlando, pero sí tiene que haber buena comunicación para saber quiénes están diariamente presentando alguna sintomatología. Bueno, muchísimas gracias, doctor Becerra. Nos ha quedado muy claro. Ya saben que pueden contactar a la compañía del doctor Becerra, Blackstone. Está disponible para asesorarlos en todos los temas de reincorporación de trabajadores con COVID, de apertura de centros de trabajo, de manejos de estos casos sospechosos. Entonces, ahí están las consultorías. Y doctor, muchísimas gracias por su tiempo y le agradecemos de verdad esta orientación que nos da. No, Diana, muchísimas gracias. Agradezco el espacio y creo que pues aquí estamos en un proceso de aprendizaje diario. Creo que incluso escuchar que a diario en un país se reactivó, en otro tuvieron buenas prácticas, a todos nos enseña y creo que estamos aprendiendo durante el proceso y mientras más podamos compartir experiencias que nos sirvan a todos, pues bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la última invitación es que revisen las soluciones de HSQ Nueva Visión. Tenemos un software de seguridad y salud en el trabajo que tiene unas adaptaciones para este tema de COVID-19 y para todo su sistema de gestión para que lo puedan implementar de una manera más fácil, más integral y con una información en tiempo real. Entonces también los invitamos para que nos conozcan y tengan la oportunidad también de utilizar la tecnología en estos momentos que es tan vital poder tener una documentación rápida, una manera fácil de hacer trazabilidad. Entonces los invitamos a que revisen nuestra página de hsqnuevavision.com, ahí tienen toda la información. Quedamos aquí en HSQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Que estén muy bien.